Hola, esperando que se encuentren bien, a continuación procederé a explicar la guía número 4 de Historia Mundo Global. Antes de comenzar con el contenido de la guía número 4, vamos a realizar una pequeña retroalimentación de lo visto en la guía anterior, es decir, la guía número 3 de Historia Mundo Global. Primero que todo, ustedes pudieron aplicar claramente el concepto de globalización en la vida cotidiana, dando ejemplos de instrumentos, herramientas, objetos que hay en sus hogares que fueron construidos o confeccionados en otro país. Por lo tanto, se dieron cuenta que la globalización es algo que se aplica a nuestra vida diaria. Después, lograron identificar cuáles son las características de la globalización, como por ejemplo que es un proceso universal que abarca casi todos los continentes, y cuál es el rol del mercado como tal en la globalización, comprendiendo que la globalización parte por la economía. En el punto número 3 de la guía anterior, también pudieron comprender cuáles son los antecedentes o las causas de la globalización, como por ejemplo el avance de la tecnología, de las comunicaciones y también de los medios de transporte. Finalmente, en la guía número 3 también pudieron analizar y darse cuenta de las consecuencias tanto positivas como negativas que trae consigo la globalización, como por ejemplo la desigualdad, la dependencia económica y los problemas medioambientales que conlleva la globalización en cuanto al desarrollo económico de las industrias, de las empresas, entre otros aspectos. Por lo general, todas las guías recibidas de Mundo Global, la guía número 3, ustedes lograron aplicar y comprender el concepto de globalización y todas sus características. Así que felicidades por comprender la guía número 3. La guía número 4 de Historia Mundo Global para tercero medio es la que aparece a continuación. Recuerden colocar sus datos, nombre y apellido, curso y fecha. El objetivo de esta guía es analizar los procesos migratorios contemporáneos, es decir, lo que ocurre en la actualidad en distintas regiones del mundo, considerando las causas, las características y cuál es el impacto que genera la migración en las sociedades, tanto la de origen como la de destino. Y esta guía comprende las siguientes actividades. Primero que todo, aparecen también los objetivos transversales, es decir, objetivos que van más allá del contenido como tal, los cuales son tomar conciencia del derecho de movilidad como un derecho universal y promover actitudes de respeto y empatía. Las instrucciones de la guía también aparecen acá para que ustedes las lean y la completen de la mejor manera. Como motivación, encontrarán una serie de imágenes que dan cuenta del proceso migratorio en nuestro país. Tienen que ver la imagen, observar cada detalle y analizarla. Al mismo modo, podemos ver que aparece una pregunta también de análisis y reflexión, la cual es: ¿qué derechos humanos se ven violentados según lo que se ve en estas imágenes? Esta también es una pregunta para que ustedes la piensen como una especie de motivación para antes de realizar la guía número 4. Otra pregunta de reflexión, llevándola a un ámbito más concreto, sería el caso de un migrante, en este caso Alejandro Parada. Él dice textualmente: estábamos buscando sueños que no se cumplieron porque el mundo cambió por la pandemia. ¿A qué sueño se refiere? O sea, ¿qué buscaba Alejandro Parada? ¿Y cómo podemos ayudar a todas las personas que están en un país que no es el suyo y que se encuentran actualmente en esta situación de pandemia? Ahora ya con las actividades como tal que ustedes tienen que realizar, la primera es este análisis de imágenes, ¿ya? Y también este análisis de estadísticas de números. La primera actividad es calcular el total del porcentaje de migrantes según
el país de procedencia, ¿ya? Observar las banderas y responder qué países aportan la mayor cantidad de migrantes, es decir, de estos países, ¿cuál es el que más aporta migrantes a Chile? ¿Cuál es el porcentaje más alto por región? Aproximadamente las regiones que aparecen acá. ¿Qué diferencia existe entre el 12,6% de inmigrantes en Antofagasta y el 63,6% en la región metropolitana? Ahora, a continuación, deberán responder aplicando razones y tipo de migración ante las siguientes situaciones, las cuales están representadas en estas imágenes. La primera imagen que aparece acá es sobre el éxodo sirio y la crisis migratoria del año 2020. Tienen que anotar cuáles son las causas de esta migración, qué tipo de migración es, si es política, social, económica, etc. Y si esta migración ustedes creen que es definitiva o permanente. Aparece acá otra imagen que es de Chaitén tras la erupción del volcán en 2018. Se refiere a la gente que se tuvo que ir de este lugar. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué tipo de migración es? Y si es definitiva o permanente. Tendrán que realizar lo mismo a continuación, que es con esta imagen de médicos chilenos graduados en Cuba. Como por ejemplo, hay también personas que migran o se cambian de lugar, se cambian de país buscando razones académicas, por ejemplo, estudiar. Sin ir más lejos, muchas veces nosotros que somos de Vallenar tenemos que emigrar hacia otras ciudades, hacia otras regiones para poder estudiar y también nos convertimos en una población migrante que nos movemos de nuestro lugar de origen. Entonces, en base a esta imagen también tienen que analizar cuáles son las causas de esta migración, el tipo de migración que es y si es definitiva o permanente. Ahora bien, ustedes tendrán que analizar cuál es el impacto de las migraciones en los países de acogida, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, en Chile, ¿cuáles son las consecuencias positivas de que lleguen migrantes al país y al mismo tiempo cuáles son las consecuencias negativas de que lleguen inmigrantes al país? Y finalmente aparece una breve síntesis de las causas que tienen las migraciones actuales. De hecho, estas tres causas, las económicas, las políticas y las naturales, les sirven para contestar las actividades anteriores, las causas. Y al analizar estas actividades y todos los tipos de migraciones, se podrán ir dando cuenta de que de alguna manera se cumple el objetivo transversal, que es tomar conocimiento de que nosotros tenemos derecho a la movilidad, o sea, a movernos de un lugar a otro. También recordarles que esta guía tienen que completarla de forma personal y según lo que ustedes crean. Recuerden que no hay preguntas erróneas, solamente opiniones distintas. Y bueno, espero que este video les sirva para realizar las guías de la mejor manera posible y no se olviden de, ante cualquier pregunta o duda, enviar un correo o comunicarse vía WhatsApp con los profesores de historia que les hacen clase. Ya, así que les vaya muy bien y recuerden hacer la guía lo que más puedan y respondiendo con lo que ustedes saben, ya que ustedes son inteligentes y pueden hacerlo.